Muy buenos días, en esta entrega vamos a tener al desarrollo del sistema nervioso. Hay que tener en cuenta que el sistema nervioso central va a tener su origen en el pliegue neural. ¿Ya? Este pliegue neural va a tener unos extremos laterales, ¿ya? Esos extremos laterales tienen que ser como manos, tienen que venir a la parte anterior y a la parte medial. En la parte medial se va a empezar a fusionar y al momento de fusionarse va a venir a formar el tubo neural. Ya, este tubo neural va a dejar dos extremos abiertos y esos extremos se los va a conocer como los neurópodos y vamos a tener aquí arriba el neurópodo craneal, porque está relacionado con la cavidad craneal, y el otro neurópodo que se conoce como neurópodo caudal. Ahora, el día de sus cierres de esos neurópodos va a ser, aquí se va a cesar el día 25, mientras aquí abajo se va a cesar el día 28. ¿Ya? Ahora, como está dejando abierto, va a servir para la comunicación. O sea, esos neurópodos tienen la función de la comunicación con la cavidad amniótica. Ahora miraremos al extremo cefálico. Su extremo cefálico va a presentar dilataciones, 3 dilataciones. Estas dilataciones son lo que van a dar origen a las estructuras del sistema nervioso central, a la región encefálica. El primero se lo va a conocer como el cerebro anterior, o también prosencéfalo. El segundo se lo va a conocer como el cerebro medio. Este cerebro medio está representándose como el mesencéfalo. El tercero es el cerebro posterior, que va a ser representada por el zombencéfalo. ¿Ya? Ahora, este prosencéfalo va a dar origen a dos estructuras. Uno que es el telencéfalo y el otro que es el diencéfalo. Este telencéfalo va a tener dos partes, una parte central y una parte lateral. La parte central está dando origen a la sustancia blanca, mientras que su parte lateral está dando origen a ¿qué? A la corteza cerebral primitiva. ¿Ya? Eso lo van a ver en el desarrollo de los más después videos. Pero vámonos al zombencéfalo. Esto es muy importante porque el mesencéfalo no sufre modificación. El que sufre es el zombencéfalo. Y va a presentar también dos. Uno, que es el metencéfalo. Y el otro que es el mielencéfalo. Este metencéfalo es el encargado de dar origen a dos estructuras importantes, al puente y al cerebelo. Mientras que el mielencéfalo es el encargado de dar origen al bulbo raquídeo. Ya. Ahora, va a presentar también este rombencéfalo dos pliegues muy importantes. A ver, con otro colorcito, es el pliegue craneal y el pliegue cervical. El pliegue craneal está relacionándose con el cerebro medio y el cerebro posterior, mientras que el pliegue cervical se está relacionando el cerebro posterior con la médula espinal. Yeah. El sistema ventricular son cavidades por donde va a caminar el líquido cefalorraquídeo dentro del sistema nervioso central, pero hay que tener en cuenta cuáles son las partes y los elementos anatómicos nerviosos que se encuentran. Tenemos primeramente a la médula espinal.
La médula espinal va a ser representada principalmente ahí, o sea, dentro de esto se encuentra el canal central. ¿Ya? Está bien hasta ahí. Luego tenemos otra estructura anatómica más superiormente. No, de negro más superiormente. Otra estructura anatómica que es el cerebro posterior, también se lo conocía como zombencéfalo. En el zombencéfalo es donde se encuentra el cuarto ventrículo. ¿Ya? El cuarto ventrículo. Otra estructura tenemos que es el cerebro medio, o también se lo ha conocido como el mesencéfalo. En el mesencéfalo se encuentra el acueducto de Silvio. Este acueducto de Silvio sirve de comunicación del cuarto ventrículo con el tercer ventrículo. Este tercer ventrículo se tiene que encontrar en el diencéfalo. En el diencéfalo se encuentra. Ahora, el diencéfalo tiene el tercer ventrículo, pero el telencéfalo, que el telencéfalo son los hemisferios cerebrales, ¿no ve? Va a tener al primer y segundo ventrículo, pero se lo va a conocer aquí como los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales, porque son una izquierda y una derecha. Ahora, los ventrículos laterales tienen que comunicarse con el tercer ventrículo mediante aquí una estructura muy importante saber. Eso se lo va a conocer como el agujero interventricular de Monro. Ya. El origen de la médula espinal. Hay que tener en cuenta que el origen de la médula espinal se está dando en el tubo neural. Ya. Dentro de este tubo neural se encuentra en sus paredes, o sea, en la pared, encontramos células neuroepiteliales. Estas células neuroepiteliales van a tener el aspecto de un grueso, o sea, su aspecto va a ser dentro de esto el aspecto de un grueso epitelio pseudo estratificado. Ya no que decir mucho, ¿no? Pero lo que nos interesa es que las células neuroepiteliales se van a venir a dividir. O sea, se están viniendo a dividir estas células neuroepiteliales y son los encargados de venir a formar la capa neuroepitelial. Esta capa neuroepitelial hay que tener en cuenta que como es capa, ¿no ve? Tiene que seguir proliferándose su origen de células. O sea, se está viniendo a formar células. ¿No ve? Y ahora, ¿qué grupos de células se los va a conocer? Se los va a conocer como los neoblastos. Neuroblastos. Ahora, estos neuroblastos van a tener una característica importante. Es que su núcleo es redondo. Su nucleoplasma pálido. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos que tener en cuenta que su nucleoplasma es pálido y luego tenemos que tener su nucleolo son oscuros. ¿Qué más? Ahora, vámonos a este otro lado. Hay que tener en cuenta, pero como algo muy importante, que los neuroblastos son las células neuronales primitivas. O sea, las primitivas, ¿se dan cuenta, no ve? Como es primitiva, tiene que dar más orígenes, ¿no ve? Los neuroblastos son los encargados de venir a formar en la médula espinal la capa del manto. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo está formado
como le estoy diciendo aquí, célula neuronal, o sea, tiene que tener su soma, tiene que tener su axón y su dendrita, ¿no ve? Ahora, lo que nos interesa es que su soma se está encontrando en la capa del manto. Entonces se lo va a conocer como, aquí como la sustancia gris. Ahora, ¿qué hemos dicho en generalidad de la sustancia gris? La sustancia gris es la agrupación de somas neuronales, ¿no? Esa es la sustancia gris. Y la sustancia blanca es que de estos somas sus axones tienen que migrar, o sea, de estos neuroblastos sus axones tienen que migrar, ¿no? Y van a venir a formar alrededor de la capa del manto la capa marginal. Y esta capa marginal se lo va a conocer en la médula espinal como la sustancia blanca. Ya, la médula espinal ahora vamos a ver a la capa del manto. La capa del manto, como les dije más anteriormente, es el formador de la sustancia gris, o sea, de los cuerpos neuronales, ¿no? Esta capa del manto lo vamos a representar en dos engrosamientos principalmente. Tenemos al engrosamiento dorsal y lo vamos a tener al engrosamiento ventral. ¿Ya? El engrosamiento dorsal y el engrosamiento ventral. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el engrosamiento dorsal va a estar relacionándose, o sea, todo el tiempo este engrosamiento dorsal se los va a conocer como la placa alar. O sea, todo el tiempo que hablemos de placas alares, ¿por qué son los tips alares? De placas alares, hay que tener en cuenta que se está definiéndose con la parte posterior de la médula espinal. Y la parte posterior se lo conoce que es el área sensitiva. ¿No ven? Ya. Mientras que el engrosamiento ventral se los va a conocer como las placas basales. Ahora, las placas basales va a estar representándose con la parte anterior, por eso se lo dice ventral. Entonces, aquí se encuentran las áreas motoras. Ahora, estas áreas motoras son donde se van a encontrar las células de las astas motoras, ¿no? Ya. Ahora, hay que ver en cuenta aquí otras formaciones también, ¿no? Vamos aquí al surco limitante. Este surco limitante es el que va a delimitar del engrosamiento ventral y entre el engrosamiento dorsal. O sea, va a haber tanto en aquí como en aquí. Estos son los surcos limitantes que está delimitando nomás el límite de estos dos, ¿no ven? Ahora vamos otros dos. Aquí tenemos a dos placas muy importantes, ¿ya? Esto es la placa, placa del suelo. Mientras que esto va a conocerse como la placa del techo. Placa del techo en la parte del engrosamiento dorsal, entre los dos, entre el medio. Mientras placa del suelo se encuentra entre los dos engrosamientos ventrales. Estos hay que tener en cuenta que no contienen células neuroblásticas. No contienen células neuroblastas. Entonces, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Es porque presenta fibras de cruzamiento. ¿Ya? Ahora, hay también hay otro grupo neuronal aquí en la parte lateral, ya otro grupo neuronal. Este grupo neuronal es encargado de venir a formar la asta intermedia. Esta asta intermedia es muy importante en las funciones del sistema nervioso simpático.
La diferenciación histológica hay que tener en cuenta que a las células nerviosas, a las células gliales, a las células de la capa del manto y a los nervios. Ya, vamos a ver aquí a las células nerviosas. Hay que tener en cuenta que estas células nerviosas tienen su origen de los neuroblastos. Los células neuroblastos van a tener su origen en las células neuroepiteliales, ¿no ven? Ya. Pero al principio estos neuroblastos van a presentar un soma y un dendrita transitorio. Un dendrita transitorio. Pero estos neuroblastos tienen que migrar, ¿no ven?, a la capa del manto. Como están migrando a la capa del manto, estos neuroblastos tienen que venir a deshacerse de su dendrita transitorio, ¿ya? Ahora, ¿en qué se va a venir a transformar? Se va a venir a transformar en unas células apolares y redondeadas. O sea, solamente va a presentar el soma. ¿Eh? Ya. Ahora tiene que seguir migrando, o más posteriormente se va a transformar en células bipolares. Estas células bipolares, como su nombre lo dice, va a presentar un soma y dos prolongaciones. Ya. Más posteriormente a esto, vamos a tener, aquí lo haremos, a las células multipolares. Y se les va a conocer como los neuroblastos multipolares, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí ya va a presentar el soma. ¿No ven? Va a presentar el axón primitivo. Va a presentar dendritas primitiva. Lo importante de estas células neuroblásticas multipolares es que no se divide. O sea, ya no va a haber la reproducción celular y por ende va a dar origen a la neurona. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta a este otro lado la médula espinal en sus placas basal y en su placa alar. Ya. Su placa basal, hay que tener en cuenta que se está relacionando aquí con la asta anterior, ¿no ven? La asta anterior es motora, mientras que la placa alar se está relacionando con la asta posterior, que la asta posterior es lo sensitivo. Ya. Ahora, de las placas alares tiene que salir hacia afuera de la médula espinal, sale penetrando la zona marginal. ¿Ya? Una vez que va a penetrar, o sea, su axón de las placas basales, de una neurona de las placas basales, va a venir a formar ya aquí la raíz ventral motora del nervio radicular, del nervio, ¿no? Ya. Ahora, estos son los encargados de llevar el impulso. Esto lo vamos a ver en fisiología, de llevar el impulso nervioso. Este impulso nervioso tiene que responder o tiene que mandarse hacia el músculo, ¿ya? Ahora en el músculo tenemos receptores. Esos receptores son los encargados de ¿qué? De llevar los estímulos que pasa digamos, un estímulo aquí en la mano, tiene que llevar hacia la médula espinal. Tiene que ser estacionario en el ganglio sensitivo o ganglio dorsal, se lo conoce, y tiene que venir a terminar
en una neurona de las placas alares. Ahora, de estas placas alares, o sea, su neurona, o sea, de esta neurona de la placa alares va a tener sus axón, ¿no ve? Su axón bien puede ir arriba o bien puede mandar hacia abajo, pero o bien en mayoría de los casos los dos son fibras ascendentes, otros hacia arriba y otros hacia abajo llevan la información, y de los cuales estos se los va a conocer como neuronas de asociación, porque está asociando diferentes zonas, como diferentes segmentos, puede ser superiores e inferiores, ¿no ve? Las células gliales hay que tener en cuenta que estos son las células de sostén. Las células de sostén. Pero ¿dónde va a ser su origen? Su origen de estas células es en las células neuroepiteliales. Aquí les voy a representar. Las células neuroepiteliales son los que van a dar origen, lo hemos visto más anteriormente, a los neuroblastos. ¿No ve? Como ha dado a las células neuroblastos su origen, entonces va a venir, o sea, ya se ha cansado, ya no tiene que producir las células neuroepiteliales, neuroblastos, entonces va a venir a formar otro tipo de células, que son las células glioblastos. Las células glioblastos son estas, las células gliales nomás. Estas células glioblastos tienen que migrar ya también, igual que los glioblastos, tienen que migrar a dos lugares específicos. Primeramente va a migrar a la capa del manto y luego va a migrar a la capa marginal. En la capa del manto va a venir a diferenciarse en dos células. Tenemos en una sola célula va a venir a diferenciarse. A los astocitos. Pero estos astocitos son los que se van a venir a diferenciar en dos tipos de astocitos. Ahí diciendo, astocitos protoplasmáticos y los astocitos fibrilares. Ahora, ¿cuál es su función de estos astocitos? Su función va a ser que va a dar apoyo en la función metabólica. Ya. Mientras que los que están migrando a la capa marginal se los va a representar aquí, ya se los va a venir a formar las células oligodendroglía. Las oligodendroglías. Esas células oligodendroglías son los que están viniendo a envolver a los axones, ¿no? Y estos axones van a venir a ser envueltos por vainas de mielina, o sea, las células oligodendroglías son los que van a envolver al axón con vaina de mielina. Esto específicamente ocurre en la médula espinal. Porque seguimos, ¿no? Ya. Pero tenemos que tener en cuenta que las células de sostén son tres. 1, los astocitos. 2, las células oligodendroglías. Pero hay un tercer células de sostén que no está incluido con el origen de las células glioblásticas, que se los va a conocer como las células microglías. ¿Ya? Estas células microglías hay que tener en cuenta que va a tener su origen en el mesénquima vascular. ¿Cómo se está formando el mesénquima vascular dentro del sistema nervioso? Se está formando cuando los vasos
van a entrar al sistema nervioso central. Entonces, gracias a esta formación del mesenquima vascular, se está viniendo a formar las células a las células microglías, diré. Ya. Ahora vámonos aquí, esta específicamente por algo le he separado, que ya ha terminado de producir las células glioblastos, ya ha terminado de formar los neuroepitelios. ¿No? Entonces, estas células neuroepitelios tienen que venir a diferenciar de otros tipos de células. Todo el tiempo que yo escriba esto, me estoy refiriendo a célula, ¿ya? Por eso, y esto es la diferenciación, a diferenciación de estos tipos de células, y van a venir a formarse las famosas células ependimarias. Y estas células ependimarias, ¿dónde lo vemos? Lo vamos a ver en el canal central. ¿De dónde? De la médula espinal. Las células de la cresta neural. Como aquí solo dice células de la cresta neural, ¿dónde tiene su origen? Va a tener su origen en la placa neural. ¿No ven? Este es su origen en la placa neural. Hay que tener en cuenta que tiene su origen en sus extremos laterales. ¿Ya? Estas células tienen que venir a migrar lateralmente. ¿Ya? Una vez que van a venir a migrar lateralmente, van a venir a formar aquí los ganglios sensitivos. ¿Ya? Los ganglios sensitivos tienen que tener en cuenta que va a presentar dos prolongaciones. Una prolongación anterior y una prolongación posterior. ¿Ya? Ahora, esta prolongación anterior son los que van a venir a terminar en la piel, en la mucosa, en las vísceras, específicamente mediante intermediarios como los receptores. Mientras que esta prolongación posterior son los que van a entrar a la médula espinal. Y ahora, una vez que entra a la médula espinal, tiene que venir a la asta posterior, que es sensitivo. ¿No ven? Ahora, hay que tener en cuenta que esta prolongación anterior del ganglio sensitivo se lo va a conocer como fibra postganglionar, porque está después del ganglio, mientras que esta prolongación posterior se lo va a conocer como fibra preganglionar. Ya, ahora hablaremos de los nervios. Ahora, los nervios hay que tener en cuenta que van a tener origen en la placa basal y en la placa alar. Bueno, no se lo dice origen de la placa alar, es donde va a venir a terminar, ¿no? Las placas basal, como se lo sabe, que su axón tiene que sacar, ¿no? O la zona marginal tiene que venir a salir por la cara anterolateral, por el surco anterolateral, ¿no? Y esto va a venir a formar la raíz ventral. La raíz ventral del nervio raquídeo. Ahora, de la placa alar, el que le está llegando el nervio TAS, tiene que venir a descansar en el ganglio, ¿no? Y del ganglio recién va a salir. Este es el ganglio sensitivo. ¿Ya? Los dos tienen que venir a unirse, o sea, una vez que van a salir de la médula espinal, tiene que venir a unirse los dos. Y gracias a esta unión es que va a salir por los agujeros de conjunción. ¿No ven? Agujeros de conjunción, eso es por anatomía. Pero hay que tener en cuenta que una vez que va a salir, ¿ya? Una vez que va a salir, se lo va a dar dos ramas. La rama primitiva ventral y la rama primitiva dorsal. Lo importante de estas dos ramas es que la rama primitiva ventral es el encargado de venir a formar los plexos. Y estos plexos van a venir a inervar, como tenemos al plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro, ¿no ven?
y está viniendo a las extremidades. ¿Ya? A las extremidades está viniendo. ¿Qué más tenemos? Hay que tener en cuenta que como es ventral, también va a venir al cuerpo, o sea, al cuerpo, a la parte anterior. Mientras que la raíz primitiva dorsal es donde va a venir al dorso del cuerpo. La cresta neural tiene que dar origen a las células de Schwann. Estas células de Schwann son los que tienen que venir a migrar a los axones, ¿no ven? A los axones de los nervios periféricos. Hay que tener en cuenta que al momento de migrar hacia los axones lo va a ir a recubrir y va a venir de una vaina. Y esta vaina se lo conoce como la vaina neurilema. Vaina de neurilema, ¿ya? Ahora, aquí, en los cambios de posiciones de la médula espinal, hay que tener en cuenta que en el feto, la posición es en toda el conducto vertebral. Por ende, o sea, como está en todo el conducto vertebral, los nervios raquídeos están en sus mismos agujeros vertebrales, ¿ya? Pero al momento de nacer, o sea, en el recién nacido, la médula espinal se va a posicionar a la altura de la lumbar 3, ¿ya? Ahora, por ende, los nervios raquídeos tienen que ser oblicuos, ¿ya? Ahora, no se puede estar solamente así, libre la médula espinal, tiene que estar sostenido de algo, ¿no? A esta altura, o sea, su terminal de la médula espinal, tiene que estirarse por una formación meningial hasta el coxigio 1. Y esto es una formación de pía madre. Y se lo va a conocer como el filum terminal. ¿Ya? Como está la pía madre, esta filum terminal es el que va a venir a perforar de paso la dura madre. Ahora la dura madre no se puede quedar así. La dura madre se va a empezar a transformar en el ligamento coxigio. Y eso es todo de médula espinal.